amado Señor Jesús. Para nosotros es un gozo saber que podemos acercarnos a ti, a tu palabra. Y Señor, descubrimos que la riqueza de las Escrituras no está en saltar de texto a texto, de verso a verso por toda la Biblia, sino que tú inspiraste a los autores que escribieron la Biblia para que pusieran dentro de un contexto, un significado de un mensaje que sigue siendo para nosotros actual. Te pedimos que hoy nos hables con este capítulo, el capítulo 13 de Primera de Samuel, en un viernes 13. Gracias, Señor. Felizmente no somos supersticiosos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primera de Samuel 13 en un jueves 13. El capítulo 13 de Primera de Samuel empieza relatando varias hazañas de Saúl contra los filisteos. Y acá noté algo interesante. Las versiones de la Biblia, yo tengo como unas 15 versiones de la Biblia, se dividen mitad, el versículo 1, y lo ponen diferente. La Reina Valera contemporánea sale así: cuando Saúl tenía puntito, 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 años, y había reinado ya 2 años sobre Israel. Y la Reina Valera 60 lo pone de esta manera: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Así que, ¿por qué la variación entre estos dos textos o versiones de la Biblia que les he leído? Y las variaciones se explican porque el primer versículo se han tomado 2 fuentes distintas. Unos han usado el texto griego de la Septuaginta. La Septuaginta era todo el Antiguo Testamento que estaba escrito en hebreo. Cuando ya nadie hablaba hebreo, los judíos estaban en la diáspora, y el rey Ptolomeo en Alejandría pide a un grupo de 72 sabios que traduzcan todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, porque eran 72 sabios, redondeando a 70 viene el nombre Septuaginta, es decir, 70 sabios tradujeron la Biblia al griego. Y de esta versión griega en la que muchos han tomado para traducir el versículo 1, otros se han ido al hebreo. Y en el hebreo figura cuando Saúl tenía años. Y no nos dice cuántos años tenía, pero es probable que Saúl tuviera más de 40 años, debido a que Jonatán, su hijo, lideraba un regimiento de 1000 hombres, por lo que tendría que ser una persona con autoridad por lo menos mayor de 20 años. Si Saúl engendró a Jonatán a los 20 o 22 años, probablemente tenía 43 o 44 años. Ahora, Gilgal, estamos en Gilgal. Saúl había sido ungido como rey, primer rey en Israel por Samuel en Gilgal. Y ahora Saúl tenía la obligación de buscar la liberación de la tierra de Israel de mano de sus enemigos, los filisteos. Voy a leer versículos del 2 al 5 y voy a agarrar un pasaje grande para pasar a desarrollarlo. Primera de Samuel 13, versículo 2. Escogió a 3000 israelitas, a 2000 los tenía en Micmas, en el monte de Betel. 1000 estaban con Jonatán en Gabaá de Benjamín, y al resto del pueblo lo envió de regreso a su casa. Y Jonatán atacó la guarnición filistea que estaba en la colina, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl ordenó tocar la trompeta por todo el país para que lo supieran todos los hebreos. Todo Israel supo que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos y que Israel se había vuelto odioso a los filisteos. Así que se unieron y marcharon a Gilgal para seguir a Saúl. Pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban
con 30.000 carros de guerra, 6.000 soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Lo primero que sabemos es que Saúl escogió 3.000 hombres. De toda la cantidad de hombres que se habían unido a él para derrotar a los amonitas, la mayoría fue despedido y se quedó solamente con los 3.000 que tenían condiciones para la guerra militar. 2 de ellos se quedaron en Micmas bajo su mandato, pero 1.000 dirigidos por Jonatán estaban en Gabaa, la ciudad donde Saúl era originario. Y envió el resto de la turba mal armada a sus casas. Ahora, a 5 kilómetros de Gabaa, los filisteos tenían una guarnición en la colina, es decir, podían mirar desde la colina cómo se encontraban los habitantes de Gabaa. Y Jonatán, sin previa consulta, atacó la guarnición. La guarnición, no estamos hablando de un ejército de 100 hombres, la guarnición era un pequeño destacamento de avanzada que hacía las veces de vigía. Pero Jonatán, guiado por Dios, atacó la guarnición. Vamos a ver que otra vez Jonatán hace lo mismo en el próximo capítulo, el 14. El golpe fue inesperado, tanto para los filisteos como para Israel. El ataque de Jonatán a la guarnición de los filisteos fue el comienzo de las hostilidades. Dios gatilló con esta incursión de Jonatán la animadversidad y la guerra entre los filisteos e Israel. Saúl, al ver el coraje y la valentía de su hijo Jonatán, mandó tocar el shofar, la trompeta. Para aquellos que tienen mis apuntes, el shofar era una corneta, pero estaba basada en ahí lo pueden ver, a ver aquí se ve mejor, ahí lo pueden ver mejor. Era el cuerno de un venado que ocurre en la zona, y en la parte de abajo vemos a un israelita tocando el shofar. Así que ese era, desde el Pentateuco decía al pueblo que cuando escucharan el toque del shofar, todo Israel debería personarse al lugar. Así que el sonido de la trompeta fue para avisar a todo el territorio de Israel que tenían que venir a Gilgal, donde Saúl, para formar un ejército y preparar las tropas para atacar a los filisteos. Ahora, Israel se había hecho odioso, aborrecible ante los filisteos. Y en esta época los filisteos tienen superioridad militar, económica, y han robado territorio a Israel. Israel está acorralado. Por eso el título de la enseñanza, acorralados sin salida. Y el pueblo estuvo más temeroso que animado por la hazaña de Jonatán. Es más, ¿cómo se atrevió Jonatán a hacer eso? Está loco. Ahora se nos vienen los filisteos. Porque le faltaba preparación moral. Se sentían incapaces de enfrentar a los filisteos debido a su escasa preparación militar. Los filisteos ya se venían entrenando por años. Y los hombres que habían seguido a Saúl, a Jabes, ¿se acuerdan? En Jabes de Galaad, cuando los amonitas le dijeron, sáquense el ojo derecho y ríndanse, y Saúl como rey elegido fue y liberó a los habitantes de Jabes. Bueno, toda esa muchedumbre que había seguido a Saúl a Jabes y había derrotado a los amonitas, en realidad era una turba indisciplinada, que había tomado cualquier tipo de armas, palos, piedras. Es decir, no era un ejército regular. Y aunque había bastado para derrotar a las amonitas, una cosa muy diferente era enfrentar a los filisteos.
Solo 3.000 hombres eran adecuados para formar un ejército e iban tan mal equipados que ciertamente podían ser descritos como sin espadas ni lanzas o con palos y piedras. Ahora, los filisteos, con su ejército disciplinado, incontable como la arena del mar, tomaron la mejor posición en el campo y desplegaron sus tropas bien entrenadas, con pertrechos de guerra, bien con sus corazas, con sus escudos. Era imponente ver cómo los filisteos habían desplegado todo su ejército para amedrentar a las tropas de Israel. Flavio Josefo dice que el ejército filisteo superaba 10-1 al ejército de Saúl. Por cada soldado de Saúl habían 10 soldados filisteos. Israel se encontraba en franca desventaja numérica. ¿Cómo haría? Versículos del 6 al 9. Cuando los soldados de Israel se vieron acorralados, porque el pueblo estaba en apuros, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, tras las rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos incluso huían, cruzaban el río Jordán en dirección a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl no se movió, se quedó en Gilgal. Todo el pueblo seguía, pero iba temblando de miedo. Saúl esperó allí 7 días. En algún momento Samuel le había dicho: cuando me mandes llamar, a los 7 días voy a llegar. Tendrás que esperarme 7 días. Pero Saúl esperó allí los 7 días, de acuerdo con el plazo que Samuel había fijado. Pero como no llegaba, el pueblo empezó a desertar. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz, y Saúl ofreció sacrificio. Como le decía, desde Gilgal los israelitas podían ver las poderosas huestes filisteas y, llevados por el terror, huyeron, cruzaron el Jordán, se escondieron en cuevas, en cisternas, lagares y fosos. No sé cuántos de ustedes recuerdan en el libro de Jueces Gedeón. Cuando Gedeón estaba siendo atacado por los cananitas, Gedeón estaba escondido en un lagar, trillando el trigo para que los enemigos no le robaran. Y así es como Dios lo llama. Estaban escondidos. Pero ahora la mayoría de los hombres han huido. El ejército de 3.000 se ha visto diezmado. Ya no quedan tantos hombres. En Primera de Samuel, capítulo 14, que vamos a estudiar la próxima semana, en el verso 11 leemos: salieron entonces de su escondite para que los vieran los filisteos que estaban en la guarnición. Y estos, al verlos, dijeron: ¡miren! Los hebreos ya están saliendo de sus cuevas donde estaban escondidos. Y esa era la realidad. Tú no puedes enfrentarte en combate si tienes miedo. Si un boxeador, si un luchador sale a pelear y le tiene miedo al enemigo, ya perdió. Psicológicamente ya perdió. Y el ejército de Israel estaba desmoralizado. De solo contemplar al ejército enemigo ya se sentían derrotados. Vean la tragedia. Aunque el enemigo los maltrataba, la seguridad de Israel no radicaba en el número de su ejército o la capacidad de sus armas o su estrategia militar. Israel siempre había confiado en el Dios al cual ellos servían. Y era Dios quien entregaba a sus enemigos en sus manos y los llevaba a la victoria. Muchas veces el ejército de Israel solo contempló lo que Dios iba a hacer
Y Dios ponía a los ejércitos enemigos en huida. Tenían que confiar en Dios, pero esta vez estaban asustados al ver a los enemigos. Estaban asustados al ver la situación. Estaban preocupados. Y mira, probablemente hoy día, en el siglo XXI, en el año 2020, el enemigo no es visible. El enemigo es microscópico. Pero el enemigo nos ha encerrado en nuestras casas. Y el enemigo ha obligado a la humanidad a arrodillarse, a ponerse máscaras, a cuidarse. Hubo gente que no le preocupó, irresponsable, que se reunió con sus amigos y luego trajo el virus a su casa y fallecieron las personas vulnerables. Y hoy día podemos estar en una situación semejante. Estamos con estrechez, estamos encerrados en nuestras casas, nos sentimos agobiados, vemos que los ahorros se acaban, ya no sabemos qué hacer y podemos de manera sencilla dejarnos arrastrar por los eventos y las circunstancias de las cosas que están ocurriendo en nuestro alrededor. Y eso fue lo que hizo Israel, contempló al enemigo. Y ahora es momento cuando debemos confiar en Dios. Ojo, no estoy diciendo que nos descuidemos, no. Tomemos todas nuestras medidas de prevención y oremos. Escúchame, tienes que recibir a alguien a tu casa y no sabes si la persona que va a venir tendrá o no tendrá el coronavirus, si te puede o no te puede contagiar, y no sabes, a lo mejor eres fuerte, pero tu papá no lo es, o tu mamá no lo es, y no sabes. Ora, confía en Dios, haz y toma todas las precauciones que tengas que tomar, y pídele a Dios que evite que la persona que traes a tu casa entre, si puede traerte la enfermedad. Con Nori tenemos una señora que Nori la conoce desde que su hija, que tiene ya 30 años, tenía 6 años, más de 25 años la conoce. Y los primeros 3 meses de la cuarentena estuvimos solos. Y en realidad nos levantamos a preparar el desayuno, a limpiar el servicio, a limpiar la casa, a preparar el almuerzo, a lavar el almuerzo, a descansar una horita, a limpiar, a barrer. Así que estábamos con la colimba, corre, limpia, barre, corre, limpia, barre, colimba, corre, limpia, barre. Y era agotador. Así que decidimos que le diríamos a la señora que solía ayudarnos, viniendo 3 veces por semana, que viniera, pero a condición de quedarse 2 semanas y salir 1 semana. Venir 2 semanas, 1 semana. De todas maneras, para nosotros existía el riesgo. ¿Qué pasaba si es que ella nos podía traer el coronavirus? En un momento, hablando yo con ella me dijo, ay, yo estoy asustada, me dijo la señora que nos ayudaba, porque tengo miedo que ustedes me contagien el coronavirus. Y yo le conté a Nori y nos reímos porque nosotros no hemos salido. Nosotros sí nos hemos cuidado y solo salimos cuando fue estrictamente necesario, tomando todas las medidas de precaución. Pero ahí estaba la señora yendo y viniendo. Y un lunes, después de la semana que se había ido y le tocaba venir a nuestra casa y quedarse por 2 semanas, la llama a mi esposa y le dice, ay, señora Nori, mi hijo de 20 años ha amanecido con fiebre, con dolor de cabeza, con una gripecita, pero no es nada. Por supuesto que Nori y yo le dijimos, no vienes, te quedas 2 semanas y en 2 semanas sabremos si fue una gripecita o no. Así que esas semanas se convirtieron en 3 semanas y a la 4ª semana, al mes, la señora nos informa que está con coronavirus. Es decir, si el día que ella venía, su hijo no mostraba la gripecita y hubiera sido al día siguiente, la señora hubiera venido a nuestra casa y nos hubiera traído el coronavirus. Y yo creo que Dios escuchó nuestra oración y evitó que ella llegara, evitó que nos diéramos cuenta, que encendiéramos la alarma y no la dejamos entrar. Yo soy hipertenso, así que estoy en el riesgo alto, tomo mis pastillas para bajar la presión arterial, pero era tremendo saber y darnos cuenta
que en el Dios que confiábamos otra vez nos había cuidado. Saúl sabía que tenía que esperar con paciencia la llegada de Samuel. Samuel, antes de una batalla, solía orar, hacer sacrificios, intercedía a Dios por el pueblo de Israel, por la victoria antes de cada batalla con los enemigos. Y mientras tanto, el ejército de Israel temblaba ante los filisteos y Saúl se dio cuenta que empezaron a desertar. El ejército se empezó a desbandar y a huir de delante de ellos. De las 3,000 personas, las 4/5 partes huyeron. Solo quedaron 600 hombres. Y Saúl solo manejaba 2 opciones: esperar o desesperar. Y la segunda lo tumbó. ¿Te ha tumbado la ansiedad? ¿Te ha tumbado la desesperación? ¿El estrés? No dejes que lo haga. Alaba a Dios. Y voy a repetir lo que seguimos diciendo domingo y domingo, jueves a jueves. Y es que hemos subido nuestras alabanzas a nuestro canal de YouTube. Entra a YouTube, pon la lupa y escribe Gracia Calvary Chapel. Y van a aparecer todas las enseñanzas, todas las prédicas y todas las alabanzas. ¿No quieres estresarte? Alaba a Dios. ¿Quieres dejar de preocuparte? Canta a Dios. ¿Estás fastidiado? Adora a Dios. Y ahí están. Tenemos una serie de alabanzas. Normalmente en la mañana yo cuando me levanto, porque yo soy el que preparo la ensalada de frutas, yo preparo todo lo frío y Nori se encarga de freír los huevos. Así que mientras preparo eso, pongo un parlante, pongo mi celular y pongo las alabanzas. Hasta que termino de alabar, me escucho 5 o 6 semanas de alabanza. Y ¿saben qué bien me siento? Porque puedo cantar a mi Señor mientras hago lo que tengo que hacer. Así que no te desesperes, no te asustes, canta, alaba a Dios. Así que el ejército empezó a desbandarse porque a Saúl lo tumbó la desesperación. La situación era apremiante. No era posible ir a la guerra sin primero ofrecer sacrificios. Y esto no era posible, pues Samuel no aparecía. Así que Saúl ordenó: traigan el holocausto, las ofrendas. Yo como sacerdote voy a ofrecer yo como rey voy a ofrecer como si fuera sacerdote los sacrificios. Y no le correspondía. En Israel el rey era el rey, el sacerdote era el sacerdote, el profeta era el profeta. Cada cual tenía que hacer lo que le competía, lo que le competía. Pero Saúl pasó el límite e hizo un sacrificio. Y la decisión de ofrecer el sacrificio en lugar de Samuel fue un acto reprochable delante de los ojos de Dios. Este oficio era prerrogativa exclusiva de los sacerdotes. ¿Cuántos cristianos se encuentran haciendo o clamando por cosas que no les compete? Hay cosas que sí tenemos que hacer. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que obedecer a las autoridades, tanto en la iglesia como las autoridades locales. Tenemos que orar por nuestros alcaldes, por nuestros congresistas, por nuestros ministros, por los gobernadores, por el presidente. Tenemos que orar porque Dios los puso a ellos a gobernar para este momento. Y la Biblia en Romanos capítulo 13 nos dice que oremos por ellos. Pero también es importante que ustedes obedezcan la instrucción de sus pastores. El pastor Iván, el pastor Fernando y quien les habla somos los 3 pastores en Gracia Calvary Chapel. Y nosotros procuramos hacer todo lo posible por alimentarlos con la palabra de Dios. Descubrimos que es la ignorancia de las Escrituras
los que nos hace cristianos carnales, pero es cuando entramos a las Escrituras y la estudiamos y dejamos que Dios nos hable, que crecemos. Y es increíble. Si nosotros hacemos nuestra parte y nos preparamos con horas de estudio para cada una de nuestras enseñanzas y volcamos lo mejor de nosotros, también es importante que ustedes sepan que lo que hacemos lo hacemos con amor. Y cuando alguna vez le decimos, no, es bueno que escuchen esto, no es bueno que lean a este autor, lo hacemos porque le damos gracias a Dios que a través del pastor Chuck Smith en Calvary Chapel nos dio una iglesia con un balance teológico espectacular y con una doctrina sana. ¿Quieres saber qué es lo que creemos? Te invito a que entres a nuestra página web www.graciacalvarychapel.org y busca nuestra doctrina, qué creemos, nuestra filosofía del ministerio, para que sepas que, gracias a Dios, estamos en una iglesia que se preocupa por edificarnos. Y me salí del tema. Versículos del 10 al 14. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Lo agarró con las manos en la masa. Y Saúl salió a darle la bienvenida. Pero Samuel le dijo, ¿qué? ¿Qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, me di cuenta que el pueblo estaba desertando. Y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé, ahora los filisteos van a venir a destruir Gilgal, a luchar contra mí, y yo no he implorado al Señor. Así que me armé de valor y ofrecí holocausto. Samuel dijo, lo que has hecho es una locura. Y yo lo he pintado, aquellos de ustedes que reciben mis apuntes, lo he marcado con otro tono de verde. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ha ordenado hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora, tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada. Ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. ¿Se dieron cuenta del énfasis? Obediencia a la palabra de Dios. De esto se trata todo. Samuel lo sorprende. Saúl no asume la responsabilidad y da excusas. ¿Cuántas personas conocemos que cuando se les quiere exhortar, cuando se les llama la atención o con amor se les dice que están obrando mal, hacen exactamente lo mismo que hizo Saúl? No asumen la responsabilidad y trasladan la culpabilidad a terceros. Ellos son víctimas del pastor, víctimas del liderazgo, porque no lo escuchan, porque etcétera. Y es triste que uno no asuma la responsabilidad de sus actos y que lo trasladen a otros. Pero lo que parecían excusas válidas no cambiaron el hecho que Saúl había desobedecido a Dios y por esto perdería su reino. Acá se avisa que Dios ya había escogido a alguien. Todavía nadie lo sabe, ni mismo Samuel lo sabe, pero Dios ya sabía quién iba a ser el sucesor en el trono. Y por eso Saúl perdería su reino. Ahora, yo he hecho un listado y me he adelantado a los siguientes capítulos, porque este es el primero de una lista de pecados cometidos por Saúl que resultarían en la pérdida de su trono en Israel. Y quiero que noten cómo un pecado jala a otro. Ocultar,
mentira, calumniar, etcétera, etcétera, etcétera. Mi esposa Nori y yo no permitimos que alguien dé falso testimonio de alguna de las personas que forman el liderazgo de la iglesia, o que sirven a la iglesia, o que son fieles en la iglesia. La Biblia dice: no aceptes ninguna acusación contra un anciano, contra un líder, contra un hermano en la fe, si no hay 2 o 3 testigos que consten la acusación. Y cuando vemos que eso pasa, cuando alguien levanta un falso testimonio y acusa a una persona, le decimos que no es bíblico, que la Biblia dice que no es correcto. Y cuando la Biblia dice llamar a un testigo, no quiere decir que yo voy a ir donde Perico en los Palotes. Le voy a decir: Perico, mira lo que ha hecho fulano, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. Así, quiero que seas mi testigo para que me apoyes. Error. Ese no puede ser testigo, porque ya está parcializado. Un testigo tiene que ser imparcial. Y tú tienes que decir: Perico, ven, voy a hablar con Juan, quiero que escuches y quiero que seas árbitro, testigo de lo que voy a decir. Mateo 18, y les recomiendo que lean el Evangelio de Mateo 18, dice: ¿qué tienes que hacer cuando tu hermano peca contra ti? Alguien está hablando mal de ti, ¿qué hago? Miro para otro lado, no hago caso. No, no está bien. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, tienes que acercarte a él. Dejar tu ofrenda, es decir, no puedes alabar, ni congregarte, ni estudiar la palabra si no arreglas la situación con tu hermano. Vas y lo buscas y le dices: has hecho mal en esto. Si tu hermano te escucha y te da la razón y se reconcilian, en buena hora, bendito sea el Señor, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, llama a 2 testigos y dilo enfrente de 2 testigos. Si los 2 testigos en el arbitraje se dan cuenta que es la otra persona la que está mal y no los escuchan, ahí viene el tercer paso: hablen con las autoridades de la iglesia y que ellos vean si lo ponen en disciplina o si lo expulsan de la congregación. Y por eso siempre tratamos de manejar todo de la manera bíblica. Pero vemos ahora cuál fue el pecado de Saúl, el pecado descendente de Saúl. Yo le he puesto espiral descendente, como cuando uno jala la palanca del inodoro, del excusado, y todo se va. Primera de Samuel 13, desobediencia a Dios y Samuel, acá. Este fue el primero. En primera de Samuel 14, segundo, hizo un juramento precipitado, y ese juramento iba a involucrar pena de muerte sobre su propio hijo Jonatán. Si el pueblo no defiende a Jonatán, Saúl incluso lo hubiera matado. Tercer pecado, dejó vivir al rey Agag y tomó el botín de Amalek. Eso está en el capítulo 15. Mentira y reincidencia en la desobediencia también está en el capítulo 15. Primer intento de enclavar con una jabalina a David contra la pared. Primera de Samuel 18. Sexto, hace público a todo el liderazgo de Israel que quiere asesinar a David. Eso está en Primera de Samuel 19. Segundo intento de enclavar con una lanza a David en la pared, hacerlo anticucho. David con sus saltos felinos se libraba. Eso está en Primera de Samuel 19. Octavo pecado, asesina al sumo sacerdote Ahimelech y a 84 sacerdotes. Y el noveno pecado, en su desesperación, consulta a una bruja espiritista, a la divina de Endor. Primera de Samuel 28. Así, estamos en el capítulo 13 y vamos a empezar a contemplar el espiral decreciente de Saúl. Igual ocurre con nosotros. El pecado te va a jalar, el pecado te va a arrastrar y el pecado te va a destruir si es que no te detienes.
y buscas la ayuda de Dios y pides perdón y buscas consejería. Saúl pudo haber pasado como uno de los mejores reyes de Israel. Sin embargo, lo arruinó todo. 3 veces aparece en el texto que Saúl no obedeció, sino que dio excusas para justificar su proceder. ¿Cuántas personas siempre dan una excusa? No, lo que pasa es que, no es así, lo que pasa, y siempre están excusándose. El sabio escucha la reprensión y la aprecia y crece en sabiduría. El necio lo rechaza, siempre tiene excusas. Noten lo importante que es en la Biblia la obediencia a la palabra de Dios. Y esa fue la razón que desestabilizó a Saúl. Y te hago una pregunta: ¿obedeces a la palabra de Dios? Versículos del 15 al 18. Y nos vamos acercando hacia el final del texto. Enseguida Samuel se levantó y se fue a Gilgal, a Gabaa, tierra de Benjamín. Y luego Saúl contó a la gente que estaba con él y vio que eran como 600 hombres, es decir, 2.400 habían huido, desertado. Y Saúl y Jonatán su hijo y todos los que estaban con ellos se quedaron en Gaba de Benjamín, y los filisteos acamparon en Micmas. Entonces salieron del campamento filisteo 3 escuadrones de espías, como un grupo de guerrilleros, pequeñas bandas para hostilizar. Uno de ellos marchaba por el camino de Ofrá hacia la tierra de Sual, otro se dirigió a Bet-Orón, y el tercero avanzó en dirección al desierto, hacia la región que está frente al valle de Seboim. Samuel no lo toma personal y acompaña a Saúl y a los 600 hombres desde Gilgal hasta Gabaa. Gilgal, recuerden Gilgal. Gilgal fue el primer asentamiento de Israel cuando vinieron de Egipto. Y después de cruzar el desierto y cruzar el Jordán, acamparon en Gilgal. Y ese fue el campamento mientras se preparaban para tomar la primera ciudad, la ciudad de Jericó. Y de Gilgal fueron hasta Gabaa de Benjamín. Samuel no lo tomó personal, no le dijo: Saúl, ya has desobedecido a Dios, desechado. No, Dios tiene compasión de su pueblo. Y el que Samuel estuviera al lado de Saúl, a pesar que Saúl había hecho mal, era darle tiempo para que reaccione, darle tiempo para que pida perdón. Y muchas veces creemos que cuando estamos actuando mal y Dios no hace nada, lo imaginamos como que Dios aprobara nuestro pecado, o que nuestro pecado no es tan malo después de todo, porque Dios no manda un rayo de fuego para consumirnos. Así que seguimos en el pecado, jugueteamos con el pecado y no te das cuenta que te va a destruir. Y Dios te está dando tiempo para que reacciones antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué tienes que esperar que esto explote en tus manos o que la bola de nieve se haga ingobernable para reaccionar? ¿Por qué sigues y sigues? Dime, ¿qué te tiene que pasar para que reacciones? ¿No escuchas la voz del Espíritu Santo diciéndote: alto, detente, busca a Dios, hazlo ahora, ya? Samuel estaba al lado de Saúl, Saúl estaba actuando mal, pero Saúl no lo reconoce hasta que todo se le va a ir de las manos y va a pagar un precio altísimo. Y no quiero irme al final de 1 Samuel y malograrles la historia. El ejército de Israel había quedado reducido
al exiguo número de 600 soldados. Los sueños de grandeza de Saúl se estrellaban contra la realidad. Y hay muchos que sueñan con grandes y ambiciosos proyectos en la vida, ansiosos de gozar de poder, de gloria, de dinero, pero despiertan a la realidad que las cosas no son como lo habían soñado. Así que muchas veces Dios hace que despiertes a la realidad. Deja de soñar despierto y deja de vivir una vida irreal. Tienes que vivir de acuerdo a la capacidad de tus medios. Por eso Filipenses 4:8, un versículo que mi esposa Nori lo ama. Filipenses 4:8. Y voy a pedirle a Nori que lo ponga ahí para que lo puedas leer. Filipenses 4:8 dice, ¿qué es lo que debemos pensar? ¿Qué cosa es lo que debemos de entretener nuestra mente? ¿Qué es lo que realmente tiene valor para Dios? En esas cosas son las que debemos de pensar, ¿no? No sabemos por qué los filisteos no habían atacado aún al ejército de Israel. No lo sabemos. Con sus fuerzas superiores hubieran podido vencerlos como aquellos que pisan a una cucaracha. Los filisteos pudieron haber destruido a Israel en ese momento. Solo hay una respuesta. Dios se los impidió. Y muchas veces nos encontramos en la misma situación y es Dios que impide que el enemigo nos destruya. Como ahora, que Dios está impidiendo que lo peor ocurra. Por eso te pide que reacciones. Así que los filisteos se organizaron enviando pequeños grupos armados de merodeadores, destructores en 3 frentes. Eran incursiones de hostigamiento contra Saúl y sus hombres. Israel se enzarzó en una serie de continuas escaramuzas contra los filisteos, a pesar de la falta de armas adecuadas, lo que demuestra que a pesar de todo, Saúl y sus tropas no andaban faltos de coraje o habilidad guerrera. Y tal como los filisteos empezaron a hostigarlos, ellos se defendieron. Y cerramos con los versículos que van del 19 al 23. Resulta que en todo el territorio de Israel no había herreros, porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas. Por esa razón, todos los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar sus arados, su azadón, su hacha, su hoz, todos los instrumentos agrícolas, metálicas. No había en Israel alguien que tuviera la capacidad de herreros. Todos los herreros habían sido sacados por los filisteos, de tal manera que si ellos querían afilar el arado, tenían que llevar a los filisteos y pagar. El precio era alto, pues por la reja de arado los asadones pagaban casi 8 gramos de plata y 3 gramos más por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Las aguijadas eran esos pequeños, como unos palos de madera con un punzón de metal que era como el que se hacía caminar al buey cuando no quería caminar. Esa era la aguijada. Por eso, el día de la batalla, ninguno de los que estaban con Saúl y Jonatán llevaban espadas ni lanzas. Solamente Saúl y Jonatán las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Y los filisteos los acorralan. Están acorralados. ¿Qué va a hacer Israel? Queda el enfrentamiento. Los filisteos habían tenido el control por tanto tiempo sobre Israel que habían eliminado todos los herreros del territorio. Los hebreos tenían que acudir a ellos para afilar sus instrumentos agrícolas. Solo Saúl y Jonatán tenían espadas y la situación era muy grave. Jamás hubieran ganado una batalla en contra de los filisteos si no hubiera sido por la intervención del Señor a su favor. Y debemos recordar que habían vencido con anterioridad a los filisteos. Samgar, en el libro de Jueces, venció a los filisteos
con una aguijada de buey, y él con esa aguijada mató a 600 filisteos. Sansón no tenía armas, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y la salvación vino de Dios. Su problema no fue la falta de armas, su problema fue su falta de confianza en Dios. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son físicas, sino son espirituales. Y es en estas circunstancias que aparece de nuevo Jonatán. No se nos muestra en las Escrituras ningún carácter más desinteresado, afectuoso, sincero y noble que el de Jonatán, un muchacho con un corazón de oro. Cansado de la larga inactividad y confiando en el pensamiento que para Dios no existe dificultad para salvar con muchos o con pocos, planeó en solitario una expedición contra el mismo campamento filisteo que estaba en Micmas. Y eso lo estudiaremos la próxima semana, en el capítulo 14. Resumimos diciendo que el problema no estaba en la falta de coraje o de armas, sino en que no confiaban en Dios. Y yo quiero terminar y cerrar este estudio haciéndote una pregunta. ¿Confías en Dios en tiempos difíciles y de adversidad? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Dónde se encuentra tu seguridad? ¿En quién te has apoyado? ¿En quién has puesto tus ojos? ¿No te das cuenta que Dios permite que muchas cosas vengan a nuestra vida y nos obliga a mirar hacia arriba, hacia donde Él está? Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiero hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Tiempos difíciles, el enemigo asusta, la gente huye, queda un grupo reducido. Saúl, desesperado, desobedece a Dios. Samuel lo confronta. Saúl no se arrepiente. Samuel no lo abandona. Y enfrentan al enemigo que adelanta sus huestes. Y allí es donde nos quedamos cuando vemos a un muchacho de 20 años salir solo, acompañado de su escudero, porque confía en Dios. Que ellos, él y su escudero, con Dios, son mayoría aplastante y suficiente para destruir a los filisteos que se encuentran en esa guarnición. Señor, igual, tenemos enemigos que nos han acorralado y estamos realmente acorralados y ya no tenemos dónde ver. Haz que en todos y cada uno de nosotros salga el valor de Jonatán, que a pesar de la adversidad podamos ponernos de pie y decir: allá voy, porque tú, Señor, vienes conmigo. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.